Jesús dijo que cuando Él retornara, dice que iban a manifestarse características en la sociedad similares a la generación que estuvo cuando vivió Noé. O sea que las personas que vivan en ese tiempo van a presentar ciertas manifestaciones de carácter, de hábitos como los que tenía la gente o las personas o las familias en la época de Noé. Hebreos 11, que hemos dicho que Hebreos es el capítulo de la fe, donde habla acerca de los grandes héroes de la fe, y aquí se menciona la familia de Noé, a Noé y a su familia. La fe juega un papel muy importante y jugó un papel muy importante y juega en nosotros un papel muy importante. Jesús nos dice en los evangelios, cuando el Hijo del Hombre venga, por segunda vez está hablando, él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es una cuestión que él dice, ¿habrá fe en la tierra? ¿Por qué preguntó eso Jesús? ¿Por qué le dice Jesús? ¿Por qué cuestiona a la generación que lo va a recibir de los últimos tiempos? Y le dice, ¿tendrán fe esa generación? Bueno, pues vamos a verlo en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca, con temor, a ver conmigo, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, en que su familia se salvase. Fíjate, todo lo que tú hagas para la obra de Dios, todo lo que tú haces, todo lo que tú das, todo lo que tú aportas, todo lo que tú aparentemente dices, me privé de hacer esto, o de un beneficio por hacer la obra de Dios, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por tener un tiempo de comunión con Dios, aparentemente tú piensas que pierdes, pero no pierdes, tú ganas. Porque dice aquí que con temor Él preparó el arca. La preparación del arca no fue de un año ni de dos, fueron décadas, ya lo hemos visto. Fue un esfuerzo, fue dejar de hacer ciertas cosas, de tener cierto tiempo para quizá comodidades, para quizá diversión, entretenimiento o otras cosas que eran importantes. Tuvo que decidir tiempo para Dios, para hacer el arca, pero al final dice que por esa arca que Él preparó, su casa, su familia se salvó. Entonces lo que tú hagas o lo que tú haces por acercarte a Dios nunca va a ser en vano. Tiene un propósito, que tu casa se salve, que la familia que Dios te ha dado, que tú amas, se salve. Y dice, y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Te voy a invitar a que levantes tu mano derecha y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, di, yo he leído mi Biblia y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida, y todos decimos amén. Entonces dijimos que Noé, cuando fue advertido por Dios, hoy Dios nos está advirtiendo. Hoy sabemos, porque el Espíritu Santo nos está diciendo algo viene. Y ya no solamente es una voz interior que nos dice, ahora estamos viendo manifestaciones. Hoy, si tú ves a través de los medios de comunicación, vas a ver desastres naturales, terremotos sobre todo, desastres naturales. Vas a estar escuchando o viendo de guerras, rumores de guerras, de lugares donde se está inundando, donde se están perdiendo las cosechas, donde va a haber hambre, de lugares donde la economía se está derrumbando. Bueno, todas estas son manifestaciones que nos están advirtiendo que Jesús viene por segunda vez. Y entonces nosotros, al igual que Noé, tenemos que con temor, esa palabra temor dijimos que es reverencia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios, pero nosotros sabemos que hay un Dios que nos está advirtiendo que tenemos que seguir adelante haciendo lo que hacemos, preparándonos, nuestros jóvenes estudiando, preparándose, trabajando, pero a la par, tomar seriedad en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas que van a traer beneficio eterno. Miren, Pablo dice que las cosas materiales son momentáneas, pero las espirituales son las eternas. Entonces tenemos que tener cuidado, poner cuidado, atención, dar tiempo, recursos a lo espiritual también, a las cosas espirituales. Dice, ¿por qué? Porque si con temor y temblor nosotros seguimos preparando el arca
simboliza el medio de salvación para la familia de Noé. El arca es Jesucristo para nosotros en este tiempo. Tenemos que preparar el arca. Todo el esfuerzo que haga la familia, y no tiene que ser nada más de papá o mamá o de uno que sea fuerte. Yo he dado cuenta como pastor que durante todas estas décadas que en las familias a veces hay una persona que es la más fuerte, casi siempre. Y es la que va jalando a todos, que va jalando, vámonos a la iglesia, vamos a orar, miren, vamos a ayunar, vamos a ofrendar, vamos a diezmar porque hay beneficio, vamos a hacer esto. Siempre hay uno o hay otro. A veces es la mamá, a veces es el papá, a veces son los hijos. Pero en este tiempo, la diferencia de este tiempo es que hoy Dios quiere que todos los integrantes de la familia seamos fuertes. Que no tengamos que esperar a que mamá te diga, arréglate porque ya no vamos a la iglesia. O que el esposo le diga, esposa, prepárate porque nos vamos a la iglesia y te voy a invitar a comer o a andar. No, ya no es tiempo para eso, es tiempo para que todos entendamos la posición donde estamos profética, el momento histórico profético según las escrituras, según lo que Jesús anunció, y que todos, así como la familia de Noé, se involucraron en el proyecto del arca y todos trabajaron de la misma manera, cada uno, según nuestros dones y talentos, seamos fuertes para acercarnos no solamente nosotros, sino también poder acercar a otras personas. Dice, por esa fe condenó al mundo. Qué tremendo que por la fe, imagínate, nunca había llovido, no existía la lluvia, no conocía esa generación lo que era una inundación por lluvia. Y ahora decir, una persona que dijera, Dios va a destruir el mundo con un diluvio, se va a inundar todo, eso era de risa, era de no creerse en lo natural. Imagínate, pero él le creyó a Dios. O muchas personas aún viendo lo que está sucediendo en el mundo, por todo el planeta, su actitud hacia estos acontecimientos es como si no pasara nada. Aún nosotros que pasamos por un momento de pandemia, pospandemia, todo lo que vimos que pasó, seguimos pensando, muchos o siguen pensando que el mundo va a seguir igual que antes que la pandemia. Pero te voy a decir algo, la pandemia cambió muchas cosas para los seres humanos y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Tenemos que adaptarnos, tenemos que mejorar, tenemos que seguir adelante. Y si eso es en lo natural, en lo espiritual también. No podemos seguir con una costumbre religiosa de venir a la congregación o de buscar a Dios nada más una vez a la semana. No, tenemos nosotros que tomar medidas y saber que si esto va a suceder, lo que dice Apocalipsis, lo que dice Daniel, lo que dicen los profetas, y que estamos viendo ya las manifestaciones, que por muchas décadas muchos quisieron haber visto esto que tú y yo estamos viendo. El día de ayer vi una noticia, no sé, no la he validado, pero me impactó, de que se está tratando de implantar un chip en el cerebro, un chip neuronal, para poder controlar con los pensamientos. La inteligencia artificial, todo lo que está, eso sí lo he visto, sé que es real, la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que está pasando y todo eso. Daniel dijo que una de las señales antes que viniera Jesús es que la ciencia se multiplicaría. Y esa es una de las señales que estamos también viendo. Hay muchas señales en diferentes ámbitos de la vida que Dios dejó y que ya se han manifestado. Entonces, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dijimos, pero con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo antiguo. Yo dije la semana pasada que en Hebreos 11:6 la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él premia a los que le buscan. Entonces, dice aquí que Noé por la fe condenó al mundo. Entonces, ¿qué significa? Dijimos que el mundo de Noé, la generación de Noé, perdió la fe. Por eso se inclinó a hacer el mal. Dice Génesis 6:5, lo hemos visto, dice en esa parte de Génesis que describe la situación
de las personas de la generación de Noé, dice que Dios vio que la maldad del ser humano en la tierra era mucha. ¿Por qué razón? Que era muy grande la maldad, dice, porque todos sus pensamientos, a ver, digan todos sus pensamientos eran solo de continuo al mal. Y esta versión que está en la pantalla dice, tendían siempre hacia el mal. O sea, perdieron la fe. Fue una generación que ya no tuvo fe. Y qué tremendo, dije yo, que cuando una generación pierde la fe, empieza un gran desastre. Y por eso la gente usurpaba. Quería la riqueza que se usurpa. Perdió la fe. Ellos pensaban, Dios no puede proveer para mí, entonces voy y lo robo. Y empezaron a robar, empezaron a matar, empezaron a hacer cosas muy malas, empezaron a buscar en otra fuente, la fuente espiritual maligna, lo que Dios podía darles. Aumentó la actividad demoníaca, muchas cosas malas se desataron. Y todavía podemos ver que en ese tiempo había gigantes. Y todavía más cosas. Entonces Dios tomó una decisión. Dios dijo, voy a mandar un juicio sobre el mundo, sobre la tierra, y voy a quitar esta generación. Pero dice la palabra de Dios, eso lo hermoso, que Noé halló gracia. Miren, en Génesis 6, 7 y 8, vamos a leer. Génesis 6, 7 y 8. Estos versículos son muy importantes. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, o sea, hasta los animales se contaminaron. Dice, los voy a quitar. Dice, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué triste cuando Dios se arrepiente de algo bueno que hizo. Se arrepintió. Es una de las cosas veces que dice la Biblia que Dios se arrepintió. Dice, en el versículo 8, hay algo hermoso, hay una esperanza. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé, ¿qué? Halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque Noé tenía fe. Porque Noé le creía a Dios. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Noé agradó a Dios, significa que Noé tenía fe. Tenía fe en el Creador, tenía una fe verdadera. Y por esa fe condenó al mundo antiguo. Su fe de Noé en Dios hizo que Dios ejecutara su juicio sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios por aquellos que son como Noé. Dios quiere que nosotros seamos como Noé, que nuestra familia sea una familia fuerte como la de Noé, una familia fuerte en fe. Noé fue un hombre fuerte en fe. La familia de Noé fue una familia fuerte en fe porque creyó algo que no veía. La fe dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos esperaban el diluvio, no veían el diluvio, jamás había caído una tormenta como para decir que había una inundación. Y ellos creyeron a Dios, creyeron la palabra de Dios, fue una familia fuerte en fe. Hoy el mundo necesita familias que le crean a Dios.